Hoy continuamos con nuestra serie Que se haga tu voluntad, no la mía. Porque cuántos sí hacemos nuestra voluntad, ¿verdad? Se ven muy guapos y muy lindos y muy buenos, pero yo sé que tú también a veces haces tu voluntad. Y tenemos como himno, ¿verdad? Aquel canto que dice a mi manera. ¿Sí lo conocen, verdad? A mi manera. Por diseño divino, creados a la imagen de Dios, todos fuimos dotados de una voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es esta capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Para decidir, tú puedes decidir, claro que tienes la capacidad de decidir, y esta capacidad Dios te la dio a ti, me la dio a mí, a todos los seres humanos, porque Dios también tiene capacidad de decidir, tiene voluntad. Así que creados a imagen de Dios, Él nos dio voluntad. Pero no es una libre voluntad, no es un libre albedrío, lo comentaba el domingo pasado. ¿Por qué? Porque al final de nuestros días sí estaremos con Él para rendir cuentas. Y por eso es que Dios nos invita a conocer su voluntad. Nos otorga su Espíritu Santo para ayudarnos a hacer esta voluntad. Nos da su palabra para conocer su voluntad y que podamos procesar con inteligencia esta voluntad. Y luego esta voluntad que ya ha sido procesada con inteligencia, porque la palabra de Dios dice que amemos a Dios con nuestra mente, no solo con el corazón. No son solo experiencias subjetivas que son importantes, místicas que también son importantes, pero Él nos da la capacidad para estudiar su palabra, su Espíritu Santo convencernos y entonces nosotros ejercer nuestra voluntad. Es esta capacidad, sin embargo, esta capacidad para tomar buenas decisiones, porque creo que todos queremos tomar buenas decisiones, esta capacidad está limitada por nuestra incapacidad para comprender completa y verdaderamente toda la verdad acerca de un asunto. Esta capacidad está limitada. Quiere decir que nuestra voluntad es imperfecta. Supón que esta mesita que tengo aquí enfrente es un asunto que tú debes de tratar y debes de tomar solución. Como Dios te dio una voluntad, tú tomas el problema o tu voluntad, tu deseo, cosas tan sencillas como el día de hoy, qué te vas a poner para venir a la iglesia, qué desayunaste, como qué carrera vas a tomar, dónde vas a vivir, con quién te vas a casar, etcétera. Esta es la situación. Pero como no somos Dios omnipotente ni omnipresente, nosotros vemos esa situación de un solo lado. Yo lo estoy viendo de este lado y yo te puedo describir perfectamente de este lado lo que estoy viendo, pero no te puedo describir de este otro lado, ni te puedo describir de este otro lado, ni puedo ver la situación de este lado, ni de arriba a una distancia que tenga una visión completa. Por eso es imperfecta nuestra capacidad y por eso a veces no tomamos buenas decisiones. Y en ese sentido necesitamos a Dios, porque Dios en una sola vista tiene todos los lados de la situación, incluso de abajo y de arriba, y puede decirnos, porque Dios se expresa y desea expresarse a cada uno de nosotros en su voluntad, cosas buenas que Él preparó de antemano para nosotros y decirnos: esta es la decisión correcta. Pero aunque Él nos diga cuál es la decisión correcta, nosotros tenemos que ejercer nuestra voluntad. Por eso Jesús oró: que se haga tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra, en mi vida. Porque el conocer la verdad sí nos hace libres, siempre y cuando nosotros tomemos esa verdad y nuestra voluntad sea intencional para hacer esa voluntad.
Si no, se queda en un conocimiento simple, en una religiosidad, en algo que simplemente practicamos los domingos o cualquier día de la semana. Si nuestra voluntad es imperfecta, ¿cómo es la voluntad de Dios? Nos dice Romanos que aprenderemos a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y dice perfecta. Yo soy imperfecto, Dios es perfecto en todos sus caminos. Y cuando yo considero a Dios más allá de una religión, un ritual, y lo tomo como el centro de mi vida, y su voluntad se expresa en mi corazón y la tomo, entonces experimentaré esta voluntad perfecta de Dios. ¿Y cómo aprendemos a conocer y reconocer la voluntad de Dios? Porque no todo lo que sucede en esta tierra es la voluntad de Dios. Sería absurdo pensar que un asesinato, que un abuso, que cosas contrarias a nuestras leyes, incluso civiles, a lo que es el sentido común en la moral, en la ética, sucede y digamos, Dios lo permitió. ¿Qué barbarie es esa? Y el domingo pasado hablábamos acerca de nuestra voluntad, pero que también nuestro enemigo, el diablo, tiene una voluntad, y en su voluntad quiere matar, robar y destruir. ¿Y cómo reconocemos esta voluntad de Dios? La misma Biblia nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, es que podemos conocer y reconocer: esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto que se está destruyendo, esto que se está robando, esto que está matando en nuestra familia y en nuestras vidas, esto que está mermando mi ánimo de vivir, esta incapacidad que yo tengo para relacionarme, no puede venir de Dios ni de su voluntad. Puede ser mi voluntad o puede ser el diablo ejerciendo su voluntad y empujándome a hacer estas cosas. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cómo lo hacemos? A través de su palabra. Y es un proceso. Y no simplemente leyendo la Biblia como un simple libro, sino con una actitud de querer conocer esa voluntad. Cambiar mi manera de pensar a la manera de pensar de Dios. Y hacerme las preguntas: ¿qué piensa Dios respecto a la familia? Porque yo pude haber aprendido de mis abuelos, padres, de la sociedad, una manera en que se debe llevar la familia. Es que así lo hacía mi abuelo, es que así trataba a mi papá, a mi mamá, o así era mi mamá en la casa. Bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo piensa Dios acerca de la familia? ¿Cómo piensa Dios respecto a la sexualidad? ¿Cómo piensa Dios respecto al dinero? ¿Cómo piensa Dios respecto a las relaciones humanas, a los negocios, a cómo tratar a los empleados y empleados tratar a sus patrones? Todo esto lo encontramos en la Biblia de una manera tan práctica y tan directa, que al ir a ella, a esta verdad, y permitir que transforme nuestra manera de pensar, vamos a conocer esta voluntad de Dios. Porque la manera de pensar de Dios mostrada en la Biblia nos enseña su diseño perfecto. Es cuestión de diseño. No es de una ocurrencia de Dios que hoy se levantó y dijo: pues así lo voy a hacer ahora, o mañana lo voy a hacer de esta otra manera. Hay un diseño. Por eso nos dice la misma Biblia en Efesios capítulo 1 que Él diseñó, nos adoptó, nos amó. Tiempo pasado, no es de ahora, es de siempre, aún antes de que naciéramos. Y esto es difícil de comprender, pero Él aún preparó planes de antemano para nosotros. Y una vez que voy cambiando mi manera de pensar a la manera de Dios, ¿qué me motivará para tomar decisiones de acuerdo a la manera de pensar de Dios? Porque ya estoy conociendo la manera de pensar de Dios.
Ya estoy leyendo la Biblia. Ya estoy conociendo que Él tiene una manera de pensar específica, pero eso en automático me va a hacer actuar en mi voluntad para tomar así las decisiones. No, hay otro ingrediente muy importante. Hebreos 5:7 nos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Temor reverente. Cristo mismo, el Hijo de Dios, finalmente tomó la voluntad de Dios. Lo hizo, ¿por qué? Porque había temor reverente. No miedo, no miedo. Temor reverente es la convicción de que Dios es Dios. Que Dios es Dios. Y nosotros nos sometemos bajo su gobierno porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. No hay tal como decirle a Dios: híjole, yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo que haga, aunque me vaya muy mal. Pues no quiero que te vaya mal. Y ahí es donde existe mucha confusión. Yo hice lo que yo creí que Dios me había dicho y me fue mal. Entonces no fue Dios. Fueron las quesadillas que te cenaste anoche. Y con humildad debemos reconocer: me equivoqué. Pero ¿cómo nos cuesta a los seres humanos decir me equivoqué? Entonces echarle la culpa a Dios. Es que Dios me dijo. No, pues, ¿cuál es el resultado? Y en las cosas que aún Dios nos dice, debemos saber cómo Dios también obra en sus diferentes verdades. Y hay un balance en todas sus verdades. Lo hemos dicho durante este tiempo de pandemia: Dios nos responde con sanidad, pero a veces nos responde con eternidad. Y nosotros tenemos nada más una parte que vemos del asunto, de la voluntad de Dios y de sus atributos, pero Dios también, wow, es imposible de conocerlo completamente, pero sí lo podemos conocer verdaderamente. Temor reverente. ¿Cuál fue el resultado en la vida de Jesús, el Hijo de Dios, al pensar igual que su Padre en base al temor reverente? Mira cómo dice versículo 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Aprendió la obediencia. Ahora, más que aprender la obediencia, el sentido de esa frase es: aprendió el resultado de la obediencia. Eso es lo que realmente quiere decir. Jesús tomó la voluntad del Padre. Él dijo: mi comida es hacer la voluntad del Padre. Él se apartaba a orar, estaba con el Padre le revelaba su voluntad y él hacía su voluntad. Pero tenía un temor reverente. Quiere decir que vivía bajo ese gobierno. Y cuando Jesús dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, sudando grandes gotas de sangre, con una angustia insoportable en el corazón. Él sí sufrió en esa voluntad de Dios, pero él experimentó que esa voluntad que lo llevó a la cruz también lo levantó de entre los muertos. Y entonces hay circunstancias por las que pasamos en la vida que llegan a ser dolorosas en el ámbito humano. Cuando renunciamos a cosas que Dios en su palabra nos dice que renunciemos, cuando hagamos el bien, cuando hacemos el bien y negamos nuestra incapacidad para hacerlo, nuestra indiferencia, nuestra codicia de que esto es mío y yo me niego a mí mismo, y entonces bendigo a otro y me duele. Sí va a doler, pero Jesús experimentó que la obediencia lo lleva a experimentar la buena voluntad de Dios. Experimentó la resurrección de los muertos, regresó al Padre tomando su lugar de honor que siempre había tenido, proveyó salvación eterna para todos los que creemos en Él, librándonos de las consecuencias eternas del pecado y de la muerte. Imagínate que en esa oración
de Jesús: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, el padre hubiera dicho: ay, pobrecito mi hijo, pobrecito mi hijo. No, pues sí, plan B: Arcángel Miguel, vete a la cruz. Pues no. Entonces hay oraciones que nosotros hacemos que Dios va a decir: sí la escuché, sí te estoy escuchando. Que, híjole, sobre todo los estudiantes, ¿verdad? Ahí en ese examen de la facultad, que híjole, pase de mí esta copa. Que sueñas que el maestro llegue o te escriba: o se suspendió, o todos los pasé con 10. Sueñas con eso. Y Dios dice: pues sí te escuché, pero te voy a dar mi gracia para que estudies, para que retengas y presentes ese examen. Estás en deudas y sueñas: Señor, que pase de mí esta copa, y pensa: híjole, que el negocio de mi vida se abriera ante mis ojos hoy, o que un familiar rico que murió me heredara y me hablaran: oye, tiene esta, ay Señor, pasa de mí esta copa, esta angustia de los acreedores. Y Dios va a decir: híjole, pues ya ves, el bebé dijo también. Dios dice: no, hijo, o sea, la vas a enfrentar, pero te voy a dar mi gracia, mi sagacidad, y vas a aprender a no volver a esas deudas. Y cada área de la vida: ay Señor, pase de mí esta copa, refiriéndote al marido. Dices: no, pues es la copa que tú elegiste. Pero mujer, te va a dar la gracia y la alegría, como ahorita te estás riendo, para amar, para cubrir, y viceversa. Entonces comprendamos, al leer su palabra y su voluntad, en un balance de todas las verdades, porque a veces nada más nos centramos en todas las verdades. Por ejemplo, la verdad de Dios que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No, esa parte me la sé, pero de memoria, y la oro y la reclamo, lo que quieras. Pero la segunda parte dice: así como prospera tu alma. Quiere decir que mi alma es prioridad para Dios. Y si el alma no prospera, no voy a saber manejar prosperidad. Me voy a envanecer y me voy a volver muy avaro. Y ahí es donde experimentamos la buena voluntad de Dios. Va a doler. Claro que va a doler en mi carne. Obediencia a Dios es un asunto de confianza en su amor, en su autoridad y su justicia. Confianza en un Padre amoroso. Escúcheme, es en un Padre amoroso. Si vemos la autoridad de Dios como algo que nos restringe para disfrutar la vida, estaremos amargados siempre con Dios, con la religión y con todo tipo de autoridad. Pero si vemos la autoridad de Dios como el cuidado amoroso de Dios, porque Él tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Y si yo veo su autoridad como el amoroso cuidado de Dios que me guía en sus planes eternos, entonces yo voy a obedecer. De otra manera no voy a obedecer. Por eso no jala el hecho de que o la frase que nos dicen: tienes que obedecer a Dios sin pensarlo y sin cuestionar. Pues no funciona tampoco. Dios sí nos dice por qué y cuáles son las consecuencias de obedecerlo y cuáles son las consecuencias de no obedecerlo. Pero ojo, Dios no es como nosotros los papás terrenales, que nos enojamos cuando nuestros hijos no nos obedecen, y entonces los papás terrenales se desquitan. Ah, no me obedeciste, ahora no te doy esto, y no te doy lo otro, y no te doy aquello. Y nosotros creemos que así responde Dios. Pero cuando desobedecemos, ¿Dios qué hace? Dios nos envía a su Espíritu Santo y nos dice: obedece, porque las consecuencias de tus acciones
van a ser muy, muy tristes para ti mismo. No para Dios. Claro que entristecemos su corazón, pero las consecuencias de lo que hacemos aquí son para nosotros y la gente que nos rodea. Por eso el asunto de obediencia es una comprensión de su amor, de su buena voluntad perfecta y agradable. Es una comprensión de que Él es papá. A esta confianza para obedecer, Dios le llama fe. Fe. Confianza. Confianza es la esperanza firme de que una persona tiene en que algo suceda. Confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo sucede. Es esperanza. Pero también la fe, esta confianza para la obediencia, es seguridad. Me siento seguro porque si Dios dice en su palabra, en su voluntad, que si yo hago esto tendré este resultado, ya sea en la tierra o en la eternidad, me siento seguro, me siento confiado. En cambio, si sigo mis corazonadas, si sigo la voz de la sociedad o del compadre o de las costumbres, voy a estar inseguro porque no sé el resultado. Pero cuando Dios dice, este va a ser el resultado, entonces tengo la confianza. Y también la confianza es la familiaridad que nos permite conocer a una persona verdaderamente. Tengo la familiaridad con Dios, soy hijo, soy amado, Él es mi Padre. Así que la confianza que Dios le llama fe es esperanza, seguridad y familiaridad. Ahora, cuando nos referimos a obediencia, podemos distinguir tres tipos de obediencia. Tres tipos de obediencia que la Biblia nos enseña: la obediencia parcial, la obediencia fingida y la obediencia total. ¿Cuál es la obediencia parcial? Porque yo también entro en este juego conmigo mismo y ante los demás, donde no, yo obedecí a Dios. Yo obedecí a Dios, sí, tú obedeces, sí, yo obedecí a Dios. Y Dios dice, bueno, vamos a ver qué tipo de obediencia es. La primera es la obediencia parcial. Y la historia es muy larga en 1 Samuel 15, pero trata como personaje central a este Saúl, el primer rey de Israel, que Dios le dio una misión y le dijo, Saúl, ve y destruye a Amalek, un pueblo que le había hecho imposible la vida de Israel, malos, perversos, terribles. Entonces va Saúl, y esto se lo da por mandato del profeta Samuel. Entonces cuando regresa Saúl, Samuel empieza a oír el ruido de unas vacas, el ruido de unos borregos. Y entre más se acerca Saúl, ve que trae al rey de Amalek. Y Samuel le pregunta, oye Saúl, ¿cuál fue la instrucción que te dio Dios? Que destruyera todo. Pero déjame decirte que perdonamos vacas, cabritos muy importantes y borregos para ofrecerlo a Dios en sacrificio. Y claro, lo que sobre los cabritos pues nos los echamos nosotros. Oye, ¿y al rey? Pues el rey pues es nada más para celebrar que lo vencimos. Y entonces Samuel le dice estas palabras y él contesta 1 Samuel 15:20, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí todo lo demás. ¿Qué más dice? Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, ganado y el botín para sacrificarlo a ver, espérame Saúl, no entiendo. ¿A quién mandó Dios? ¿A quién le dio la instrucción? A mí, pero es que mis tropas. Bueno, pero ¿a quién mandó Dios? A mí.
pero es que mis tropas, es que dijo Adán, la mujer que me diste, es que si yo hubiera tenido esta oportunidad, es que si fuera diferente en mi casa, los peros que nunca nos faltan. Pero todo eso fue con un buen corazón, con una buena voluntad. Y continúa diciéndole, pero Samuel le respondió: ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que se obedezca a su voz? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Todos estos cabritos, becerros, vacas, para ofrecérselo en sacrificio, o que se obedezca cuando Él dice por ahí, porque por ahí te va a ir muy bien. Y entonces Saúl es quitado de rey y viene ahora David, que ya es otra historia. Esta es la obediencia parcial. Se disfraza de una aparente espiritualidad, pero es mística. Es que fue para Dios, centrada en la apariencia hacia los demás y la voluntad personal. Luego viene la obediencia fingida. Me ayuda el piano, por favor. La obediencia fingida. Wow, esta es más peligrosa aún. Hay una historia ahí en Jeremías 42. Para los que están anotando, ya puedes encontrar el mensaje y todas sus notas en nuestra página web. Y antes de iniciar el mensaje, aquí en nuestra pantalla, en Jeremías 42 hay otra historia muy interesante del pueblo de Israel. Cuando ya se habían llevado unos cautivos a Babilonia, quedaba un remanente, y este remanente hizo algo indebido, mató al gobernante que había dejado el rey de Babilonia. Pero este remanente, al verse pues ya comprometido, decían: va a venir el rey de Babilonia y nos va a matar. Entonces le hablan a Jeremías y le dice: Jeremías, consulta al Señor. Consulta al Señor y pregúntale qué debemos hacer, y lo que el Señor nos diga, eso haremos. ¿Verdad, raza? Que nadie va a rajar. No, lo que diga el Señor. Es cuando decimos: estoy orando a ver qué Dios me dice. Y entonces Jeremías regresa con la voluntad de Dios y les dice: tienen que hacer esto. Y ellos responden: mentiroso Jeremías. ¿Cómo que mentiroso? Sí, no es lo que Dios quiere. Tú quieres que nos quedemos aquí para que nos destruya el rey de Babilonia, pero nosotros ya habíamos planeado irnos a Egipto. Ya salió el peine, como decía mi abuelita. Ya salió la verdadera motivación. Entonces es fingida. ¿Por qué? Porque yo finjo que voy a buscar al Señor, su voluntad, y voy a esperar el tiempo de Dios para eso. Pero yo ya tomé una decisión, un plan B. Ya traigo un as bajo la manga, por sí o por no. Yo ya decidí, y ellos decidieron: volvemos a Egipto. ¿De dónde los había sacado Dios hacía muchos años? De Egipto. La obediencia fingida se disfraza de esta religiosidad ritualista. Aún la oración puede ser una expresión de religiosidad ritualista, donde fingimos que buscamos a Dios, pero la verdad es que yo ya tomé mi decisión. Y esta obediencia finalmente te lleva de regreso a una vida de esclavitud moral, centrada también en la voluntad humana. Y Dios habla de este fingimiento. Habla de este fingimiento y dice: a pesar de esto, en Jeremías, el mismo Jeremías, su infiel hermana Judá nunca ha vuelto a mí de corazón. Fingió estar apenada. Yo, el Señor, le hablo. Fingía. Y yo me encuentro muchas veces fingiendo en cosas a veces tan sencillas. Cuando me preguntan: ¿cómo estás? Pues muy bien, bendecido y en victoria. Está bien, una expresión de fe.
Pero la verdad es que a veces necesito a otros seres humanos para decirles: estoy de la fregada, me siento muy mal, y ¿sabes qué? No puedo. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Pero nuestro orgullo en el fingimiento es que yo todo lo puedo. No, no es cierto. Cristo sí puede todo, y en mí puede más. Pero también nos ha dado la iglesia, su palabra, su Espíritu Santo. Y como dicen algunos, no está mal estar mal, pero no está bien quedarse ahí. Y por eso su voluntad expresada aún en la iglesia es importante para llevarnos adelante. Y finalmente, la voluntad total, la obediencia, total. Obediencia total. Nuestro ejemplo es Cristo. Dice Hebreos que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, mira, me encanta esto, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Los que sí doblan rodilla y dicen: sí, Señor, no será el himno a mi manera, será a tu manera. Yo voy a tu gobierno y me someto a él, porque es un gobierno bueno, agradable y perfecto, que no está buscando robarme mi alegría, no está buscando robarme oportunidades de crecer, de experimentar lo bueno que tú has hecho en la vida para mí, de crecer, de prosperar. Yo sé que no estás dirigido a destruirme, sino a darme bien. Entonces yo me someto a esta voluntad tuya. Y ese es el corazón del cristianismo, porque Cristo mismo fue perfeccionado a través de esta obediencia y experimentó sí la cruz, pero también la resurrección. Por mucho los cristianos hacemos énfasis en la cruz, y tienes que llevar la cruz, y yo digo: está de la fregada eso. Siempre la cruz. ¿Y cuándo la resurrección? Porque la cruz sin resurrección es tortura, es vil tortura, y Dios no nos quiere torturar. Y entonces sí voy a ir a la cruz, a crucificar mis pasiones y deseos desordenados, mi rebeldía hacia él. Voy a sujetar mis pensamientos y permitir que sean transformados a través de su palabra. Y yo sé que va a doler en algún momento, cuando crucifique mi egoísmo y vanidad, pero yo sé que habrá resurrección. Vendrá la alegría de la resurrección, vendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento, vendrá la gloria de Dios a mi vida y exaltará su nombre en mi corazón, y me exhibirá como un trofeo de su gracia para decirle a todos que Él es bueno. Puedes darle un fuerte aplauso a Él. Clamó el Señor. Este clamor es el grito que se escapa en el estrés de un dolor insoportable. Un dolor insoportable. El Señor estaba clamando, y por eso es poderoso para socorrer a los que clamamos en esos momentos de angustia, en ese dolor insoportable, en esa angustia, en esa pérdida, en ese reconocimiento de nuestra personalidad que no nos ayuda, y decimos: Señor, ayúdame. Y Dios viene a nuestra ayuda. Y esta obediencia, no la obediencia ciega, no la obediencia ritualista y religiosa, la obediencia de relación, de confianza y de amor en un Dios bueno que ha diseñado para mí propósitos. Wow, sí quiero obedecerte. Sí quiero obedecerte, no solo porque me conviene y veo el fruto, sino porque veo que has provisto en la cruz del Calvario y resurrección de los muertos todo lo necesario para que yo viva bien y tenga eternidad.